Fuerza en la fe, creciendo en amor, firmes en la palabra. Bendiciones, iglesia, y bienvenidos a un programa más de consejos pastorales. Amén. El tema que nos trae hoy es problemas de la iglesia de hoy. Este es el tema. Problemas de la iglesia de hoy. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Así es. Y la Biblia dice en Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Ese es uno de los problemas de la iglesia de hoy en estos últimos tiempos, que han cambiado su andar y su caminar conforme a la palabra del Señor. Tenemos que ser muy cuidadosos en estos tiempos porque Amén. Es el tiempo donde se ha desatado más la batalla espiritual, pudiéramos Amén, decir. amén. Y una de las cosas, de los problemas que han afectado a la iglesia es la disminución de la asistencia a la iglesia. La falta de congregarse, ¿verdad? Muchos han dejado de congregarse, esa es la verdad. O sea que las personas priorizan otras Gracias, cosas. Señor, amén. Y como Amén. priorizan otras cosas, pues no le dan importancia. Hermano, hay que ser firmes y constantes. La misma Biblia a mí me habla de no dejemos de congregarnos como algunos muchos tienen tienen por por costumbre, costumbre, sino que en la iglesia es donde usted recibe no solamente la exhortación, sino que es donde vas a tener esa comunión con los Amén, hermanos. amén. Porque fíjate que este mismo versículo dice, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Wow. O sea que en la misma En estos tiempos palabra, es cuando más hay que buscar de Dios. en la y misma es cuando palabra menos nos están la iglesia alertando se que congrega. sería uno de los problemas en los últimos días, si no nos lo alertara aquí, que la gente no sentiría la necesidad de congregarse. Y esto, hermano, tiene que ser parte de la disciplina del cristiano, Wow. de congregarse, de buscar a Dios a tiempo, fuera de tiempo. Y entendemos en este punto que muchas veces nos cansamos, que muchas veces Claro. nos agotamos. Así Este es un mismo. país de trabajo, de sacrificio. Estamos viviendo en En esta todas nación, partes, pero estamos en todas hablándole a partes. todos aquellos que pueden escuchar y ver Donde esta quiera palabra. que te encuentres. Que no dejes de congregarte, sino más bien busque la presencia de Dios en la congregación. Así es. Porque en la congregación de los justos es donde Jehová se quiere glorificar y exaltar. Así es. Otro problema que encontramos aquí es pérdida de fe en la nueva generación. Mira, el peligro que los jóvenes de hoy Así es. no tienen la fe suficiente para confiar, para estar seguros de lo que han creído. La Biblia dice Creo que también muchas veces se debe a que los padres no están prestando la atención. Aleluya, un punto tremendo. Así Está es. eso Y muy muchas importante. veces los padres están metidos en las faenas de la vida y en todo el trabajo y demás, pues se olvidan de inculcarle a las nuevas La misma generaciones. Biblia dice que le deje esta palabra en tiempo y fuera de tiempo. Cuando Háblales, andas por el háblales, camino, cuando háblales. estando en tu casa, al acostarte, también cuando te levantes. Qué importante, hermano, que les repitamos la palabra. Ya, en otras palabras, que tu casa sea una iglesia. Que tu casa sea Tu el primer lugar, ministerio. el lugar donde tus hijos van a escuchar primeramente la palabra. Así es. Amén. Esto es uno de los problemas que está dañando a la juventud en estos tiempos. La falta de fe. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, La palabra. por el escuchar, por el recibir la palabra de Dios. Amén. Esto es un reto a cada padre, a cada familia en esta hora. Porque esto es uno de los problemas que está teniendo la iglesia de hoy. Que la juventud cada vez tiene menos fe. Y muchas veces es porque Wow. otras personas les están hablando. Oh, Y muchas personas en sus escuelas, aún en sus universidades, están hablándole cosas contrarias a la palabra. Así y mismo. si nosotros como padres Eso no hace que la somos fe mengue. persistentes en la fe cristiana verdadera, hermano, el mundo lo va a desviar. Oh, tremendo porque eso está es eso. lo que el enemigo ha tratado muchas veces en la familia, de llevar al más débil. Porque los hijos no tienen la madurez que tú Amén, tienes. amén, y no amén. podemos inferir no de que podemos ellos descuidarnos, van- no podemos Exacto, descuidar a no nos nuestros podemos hijos. descuidar. Este es un consejo de pastoral. Amén. No
no te descuides de tus hijos. Así Necesitan escucharte a ti, Ahí Padre, está. a ti que has madurado, a ti que tienes Hablarle. experiencia de la palabra de Dios. Háblale antes de acostarse, cuando se levanten, cuando vayan para la escuela. Bendícelos, mándalos a la escuela con la bendición del Señor. Amén. Otro problema que está pasando también en muchas congregaciones hoy es la falta de discipulado y de conocimiento bíblico. ¿Por qué? Tremendo. Porque hay muchos Ayúdanos, creyentes Señor. que no conocen la palabra. Hay muchas personas que se alimentan de muchas otras cosas, de las redes sociales, pero no buscan tiempo para leer la palabra y alimentarse de ella. Precisamente en la palabra también me enseña que el pueblo fue destruido porque Por le falta de faltó conocimiento. el conocimiento. O sea, es necesario, hermano, ¿Qué? formar una base sólida Es en la necesario, es palabra. importante. Y no solamente es asistir a los cultos, sino también darle a las personas las herramientas espirituales que Dios ha puesto en su palabra para que puedan enfrentarse a este mundo alrededor. Amén. Otro problema que podemos encontrar hoy en la iglesia de hoy es la influencia del secularismo y del mundo. Peligroso. La misma Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Así es. Y uno así de los es. problemas graves que encontramos hoy es que la iglesia se ha descuidado en un término general, O muchas se han o contaminado. muchas se han contaminado dejando que entren las cosas del mundo a la iglesia. Así es. Cuando la iglesia tiene que ser un lugar santo, porque ahí es donde mora, ahí es donde se manifiesta la presencia de Dios. Oh, qué tremendo, qué poder hay en esta palabra. La influencia del mundo en la iglesia. Mire, hermano, yo en el nombre de Jesús yo reprendo toda influencia del mundo en la iglesia. Es importante. Es que necesario. tiene que haber una diferencia. No puede ser lo mismo. No podemos, hermanos, llevarnos ni porque los tiempos son Ten más misericordia, modernos, Señor. ni Aleluya. porque las cosas han cambiado. Nosotros tenemos que conservar lo que dice Dios en su palabra. Y la verdad de Dios no es negociable. No podemos, hermano, estar con un pie, como dicen, en la iglesia y otro en el mundo. O salir de la iglesia y olvidarte de lo Sí, que es ya como Dios te está diciendo. una cosa en la iglesia y otra cosa en el mundo. No se puede. No se puede. No se puede. Tenemos que echar fuera el mundo de nuestra vida. Vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo. Y Dios otra- no nos quiso ni sacar del mundo. eso. Dios le dijo al Padre, Esa guárdalos. Aleluya. No los De quites, todo no los mal, saques, guarda. pero guárdalos del mundo. Guarda. Entonces, la iglesia tiene que ser un lugar santo. El pueblo de Dios tiene que ser un lugar santo. La santidad tiene que ser vivida. Y el mundo tiene que ver en nuestra vida al Cristo reflejado. Amén. Las cosas, por ejemplo, que Dios condena en su palabra, hermano. Amén, amén. Dios las condena. No las podemos aceptar No. ni porque todo el mundo lo diga, ni porque todo el mundo lo haga. Lo acepte también, No porque lo la misma puede. Biblia dice No. que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Así Pero es. tú, ¿qué estás haciendo hoy para hacer y marcar la diferencia? Mire, la iglesia es santa. El cristiano tiene que ser santo, porque la palabra dice, sé santo porque yo soy santo, Y dice sin el Señor. santidad Y nadie. sin santidad nadie verá al Señor. No puede haber influencia en nuestra vida del mundo. Tenemos que deshacer toda influencia del mundo. Amén. La palabra lo dice. Aleluya. Habla Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por Tiene que medio haber de la renovación. Así es, tiene que haber transformación. Tiene que haber una renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Amén. esto consiste el agradar a Dios, en que el mundo está separado de nosotros. Así es. Amén. Bendito sea el Señor. Otro problema que está afectando también a la iglesia de hoy es el individualismo Wow. cristiano. Oh, ¿Por qué? Porque hay personas... zorra pequeña. Hay personas que quieren seguir a Cristo sin la iglesia. Oh, Mira esto. O sea, no nos podemos sí, olvidar, sí, el hermano. cristiano que dice, no, yo en mi casa yo veo esto y ya, y es suficiente. Mira, ¿cuál es la diferencia? Es bueno que te alimentes también de mensajes edificantes en las Para redes eso estamos sociales. haciendo esto. Pero no es lo mismo cuando Dios en la iglesia suelta la necesidad del lugar. No te dejes congregarte, Así primer es, punto. no te dejes de congregar. Pero el individualismo, hermano, es aquella persona que cree que no necesita de nadie más. Y además es la persona que se aísla. Nosotros somos qué un duro está cuerpo. Y la Biblia me habla a mí también
que somos miembros los unos de los otros. Que tenemos necesidad uno de los otros. Así es. Y por tanto, nadie en la Biblia fue llamado a caminar solo. Amén. Es que el Señor cuando llamó de dos en dos. Y aún así, Él llamó a un cuerpo. O sea, Amén. hizo un Amén. cuerpo. Vosotros sois un cuerpo en mi bendito sea el Señor. En mi propósito. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. El compartir, compartir la bendición esta. Tampoco un cristiano ermitaño. Porque hay personas que dicen, no, porque en todas las iglesias hay problemas. Hermanos, sí, en el todas las mundo, iglesias hay problemas. el mundo está lleno de problemas y aún así tú estás allí. Allí, amén, amén. O sea que no nos busquemos, no nos justifiquemos, maduremos y veamos la bendición del Señor, porque la Biblia también me dice a mí que una cosa es demandar a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Bendito para Dios. inquirir en su templo. Qué bueno que ese deseo no salga de tu corazón. Otro de los problemas que está afectando a la iglesia de hoy es las divisiones entre los creyentes. Mire, es tan fácil disgustarse, amargarse, enojarse, entristecerse, no sé cuántas cosas el enemigo a veces busca para que haya división entre las iglesias, entre los hermanos, entre la familia. Que hagan pleitos, amén, que las personas formen bandos. Mira, esa división entre creyentes, tuyo para ellos, para acá, no, hermano. No está bien. Mire, como único se manifestó la gloria del Señor, como único se descendió el Espíritu Santo, fue en la unidad. Así es, mira, unánime juntos. Es que es tremenda cuando el Señor esperó que todos estuvieran unánimes juntos para Él descender, para descender su Espíritu Santo. Así es tan importante que la iglesia de hoy entienda que las divisiones son del diablo. El que vino a hurtar, a matar y a destruir es el diablo. El único que vino a separar, a hacer cambios en la iglesia es el diablo. Por eso es que el enemigo odia tanto la unidad. Seguro. Y el apóstol Pablo también advirtió a los corintios, les dijo, hermanos, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. Divisiones. Y déjame enfatizar en algo. Amén. ¿Sabes que a la iglesia que él estaba hablando era la iglesia de Corintios? A la que más en lengua hablaba. A la iglesia que hablaba en lengua. O sea, la iglesia donde se manifestó. A la iglesia que más se manifestaban los dones, ¿verdad? De una manera sobrenatural. O sea que esto no y no dejaba de haber divisiones, fíjate. Exactamente. Por eso es el peligro de que hoy en día se ven más. Hermanos que no se llevan entre sí, que no saludan al otro. Mira, hermano. Que se llevan rencillas. En el nombre de Jesús, yo reprendo toda división en la iglesia. Yo declaro la unidad del amor de Cristo. La palabra lo dice claramente. Por eso en esta hora nosotros estamos manifestando los problemas que están dividiendo a la iglesia, maltratando a la iglesia, destruyendo la iglesia de hoy en estos tiempos que vivimos. En el nombre de Jesús nosotros estamos declarando esta palabra para traer una bendición a la iglesia de Cristo en estos tiempos. Otro de los problemas que también estamos viendo en estos días es la falta de integridad y los escándalos, hermano. Ayuda, Señor, ayuda a tu pueblo. El mal testimonio, hermano, es algo que afecta a todos. No solamente a los creyentes, no solamente a las personas que conocen de Dios, sino que el mal testimonio afecta a aquellos que no conocen de Dios. Por eso él le dijo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Oye esto, escucha esta palabra. Mira cuántas cosas. Mira esta palabra, el poder de esta palabra. Los puntos que está tocando, porque los creyentes, hermanos, tienen que ser ejemplos, no solamente dentro, sino también fuera de la iglesia. En palabra, fíjate, ¿cómo hablamos? En palabra, en conducta. En amor. Y en espíritu. En fe y en ser puro. Qué lindo, hermano. Qué poderosa palabra Dios ha puesto en nuestro corazón en esta hora para desenmascarar al diablo y saber que la iglesia de hoy tiene que buscar la presencia de Dios en su vida para que ninguno de estos problemas que el diablo está usando para hacer menguar al cristiano, a que la iglesia siga creciendo, que el poder de Dios deje de manifestarse. Pero hoy, en el nombre de Jesús, será desenmascarado. En el nombre de Jesús. Otro problema. Materialismo y amor al dinero. Tremendo, poderoso. Tremendo punto ese. ¿Verdad? El materialismo y el amor al dinero. Mira, esto hace que tremendo, muchas ¿verdad? personas enfoquen y confundan prosperidad con riqueza.
que confundan a una persona bendecida con una persona con bienes materiales. No, la iglesia, los conceptos de Dios no tienen que ver con esto. Gracias, Señor, aleluya. Porque, como decía Pablo, también decía, el rico, el pobre, rico soy. Amén. Quiere decir que nosotros, nuestro enfoque Gracias, del Señor. evangelio nunca va a ser en la riqueza. Aleluya. Porque el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán van a ser añadidas. No puedes desviarte, no puedes poner tu vista en lo que se queda, no puedes perder tu vista y decir, no, voy a empeñar mi vida, voy a poner mis valores. No, gente que han puesto primero las cosas materiales que ante las cosas espirituales, y no puedes ante servir, las cosas de Dios. No puedes servir a dos señores. A dos señores a la misma vez. No los puedes servir. No te dejes confundir. No puedes servir a Dios y a la riqueza. Hermano, algo que te quiero decir en esto es que todo lo que hay en este mundo se queda. Ahí esta palabra de parte de Dios. No te puedes llevar nada. Amén. No te puedes llevar nada. Nada, todo se va a quedar. ¿Qué crees? Que Dios va a poner tu vista en la riqueza y no en quitar de tu vida el pecado, en quitar de tu vida las cosas que están mal. No, el enfoque de Dios siempre es que tú te ganes el cielo. Mira, yo te voy a decir algo a ti ahora que estamos hablando de este problema, ¿verdad? Que ganar todo el mundo y perder su alma. Sí, la Biblia claramente lo dice. Pero yo le diría a alguien hoy, mira, disfruta lo que tienes, disfruta lo que Dios te ha provisto, disfruta, dale gracias a Dios, amén, recíbelo, pero que tu vista no esté ahí, que eso no sea lo que a ti te haga guiarte, caminarte, no, sino que más bien, iglesia, la presencia de Dios sea tu gozo, sea tu alegría, sea tu recompensa, que el cielo sea tu ganancia, prioridad, que el cielo sea tu prioridad. Amén. Hoy en día el amor al dinero está destruyendo ministerio, matrimonio, familia, iglesias. ¿Por qué? Porque esto es uno de los problemas que hoy está enfrentando la iglesia, el cristiano de hoy. Pero hay una iglesia que hoy está siendo limpiada con la palabra de Dios. Vamos a rescatar a la iglesia. No entrar en otra cosa que no sea la palabra que puede edificar, que puede limpiar, que puede liberar de toda atadura que este mundo está ofreciendo a la iglesia. Todo se queda. Lo único que se mantiene es lo que Dios nos da. Amén. Todo esto es pasajero. Así es. Este mundo va a pasar, fíjate. Así es. El mundo pasará. Y sus deseos. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, permanece para siempre. Iglesia, es tiempo de reflexionar. Pastores, es tiempo de reflexionar. Ministros de Dios, es tiempo de reflexionar. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es el enfoque que le está dando a la iglesia? La economía, esto, aquello, todo es basura. Todo lo tengo por basura, dijo el apóstol Pablo. Ahora, todo en Cristo me es ganancia. Así es. Ese tiene que ser el mensaje, esa tiene que ser la palabra que hoy tenemos que darle a una iglesia que necesita para poder ganar un mundo que está cada día más perdido. Así es. Bendiciones, bendiciones. Otro de los problemas que vemos en la iglesia de hoy es el relativismo moral. Wow. Cuidado con esto. Ese problema está tremendo. Porque cada persona quiere definir cuál es su propia verdad. Imagínate que hoy día hay tantas cosas, hermanos, tantas corrientes, todo ¿verdad? Contra Dios. Mucha corriente. Contra Dios. Y entonces las personas quieren tener más amor que el Padre. Las personas quieren, mire, hermano, Dios establece una diferencia. Gracias, y esa Señor. diferencia tiene que estar. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Y hoy día la gente quiere empatar las dos cosas. Quieren aceptarlo y que la gente viva como ellos viven y no hay problema. No. Porque Dios es un Dios de amor. Amén. Ese es el está bien, Dios es un Dios de amor. Concepto aquí mal aplicado. Pero aborrece el pecado que practicamos. Nadie puede llegar a Cristo en pecado. Tiene que estar esto claro en la iglesia, hermano. Lo que fue pecado ayer, lo que fue pecado es hoy, mañana y hasta que Cristo venga. Porque Él es el mismo. Va a ser pecado, siempre. Él es el mismo. Él no va a cambiar los conceptos porque la sociedad cambia los conceptos. No, porque el mundo ha evolucionado. Cambia los conceptos. ¿Qué nos dicen a veces nuestros hijos? No, papá, eso era en otros tiempos. No, iglesia. No. Él es el mismo de ayer, de hoy y de por todos los siglos. Amén. Él no cambia. Lo que es pecado, lo que fue pecado ayer es pecado hoy y será pecado hasta que Cristo venga.
es necesario que este problema lo confronte la iglesia. Así es. Y por que lo eso entendamos. es que el mismo apóstol Juan decía, santifícalos en tu verdad. Wow. Y tu palabra es la verdad. Mira, no Wow, podemos qué dejarnos tremendo. confundir, hermano. Amén. Esto es lo que No está te dejes pasando confundir, hoy iglesia. día. Pero no te dejes confundir. Explícaselo a tus hijos, explícaselo a las nuevas generaciones para que Gracias, ellos tengan Señor. bien claro Somas, que allá. nuestro Dios es un Dios de santidad y que es un Dios que las cosas las dice claras Amén. y por su Amén, nombre. amén, amén. Hoy queremos No tengas todo temor, no tengas disfrazarlo. miedo. Queremos todo disfrazarlo. Háblalo como es. Ponerlo todo más suavecito. No, hermano, Jesús fue directo. Es que- y por eso nosotros como iglesia tenemos que volver a esa senda Es que hay antigua. predicadores que tienen temor que la gente se ofenda cuando les dicen una palabra. Mire, hermano. Y no tienen temor de que Dios se ofenda. Ajá. Sí, cuidan más lo que la gente diga que lo que Dios piense, que lo que Dios No. les diga a ellos. No. Mire, hermano, si algo usted está comprometido como cristiano, es en agradar a Dios Así y no a los es. hombres. Todo ¿De el qué tiempo. me vale a mí Agradar querer quedar bien con con los el hombres. mundo si estoy mal con el Dios. Señor? Dios me libre, Dios me guarde. Porque nos va a Hoy pedir este es cuenta. uno de los problemas. Él nos va a pedir cuenta. Este es uno de los problemas. La gente, pastores, ministros, por tal de tener una iglesia llena, por tal de tener gente, por seguidores que lo sigan, que esto, que lo otro. No, Dios nos ha llamado a nosotros en estos tiempos para declarar una palabra que lo más importante es tu santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Otro de los problemas que hoy la iglesia está enfrentando es falta de evangelización. La falta de evangelizar. Así es. Mire, hermano, de salir a las calles, de salir a predicar la palabra. Buscar Eso los nos está perdidos. atrasando. Así Eso es. no nos deja crecer. Es así. Le voy a decir algo, iglesia. Este mundo va a conocer la palabra si usted y yo hablamos. Si usted y yo salimos de las cuatro paredes donde muchas veces nos refugiamos para declarar una palabra. Así es. Es necesario ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será bautizado, pero el que no creyere será condenado. Eso lo dice en Marcos. Pero ahora es necesario que la iglesia despierte del letargo que tiene y salgamos de las cuatro paredes a predicar el evangelio de Cristo, porque el Señor viene por su iglesia. Amén. El próximo problema que estamos enfrentando hoy día es el enfriamiento espiritual. Wow, Mira, tremendo. hermano, la falta de pasión por Dios. Aleluya, Las Dios, personas se han ayúdanos. acostumbrado, como tú decías, a un adormecimiento. Y eso, hermano, no puede estar en nuestras vidas. Tiene que estar en Bendito ti el sea. deseo ferviente Qué de buscar a poderosa Dios. palabra. Tiene que estar en ti el deseo ferviente de decir, Iglesia, Señor, despierta. yo quiero más de ti. Yo quiero, anhelo tus dones. Yo anhelo, Señor, que tú me hables. Yo anhelo que Gracias, tú hagas conmigo Señor. cosas grandes. Eso es lo que la iglesia tiene que estar Amén, en estos amén, días amén. parado, hermano, porque ante tanta confusión, recordemos, hermano, que una de las señales de los últimos tiempos sería precisamente que el amor de muchos se enfriará. Entonces nosotros no podemos estar en esa, dejarnos llevar por esa corriente. Mira lo que dice la palabra Hay que del Señor. despertar. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículos 4 y 5. Qué importante. Dice, pero tengo contra ti. Mira, palabra Jesús, la palabra de Dios, la palabra poderosa que el Señor ha puesto en nuestro corazón para compartirla hoy en este problema es Apocalipsis 2, 4 y 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré por ti. Vendré a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieres arrepentido. Mira, uno de los Padre, problemas que poderoso viene a Dios. mi mente es Gracias, de las Señor. 10 vírgenes, habían 5. Eran insensatas y 5 prudentes. Pero ¿qué Enfriamiento pasó con espiritual. todas? Dice que durmieron. Todos durmieron, todas las Todas se vírgenes, durmieron. todas se durmieron, Todas se eran vírgenes, durmieron. todas estaban en la misma condición. Exactamente. La diferencia. Es que había unas que se habían preparado y que tuvieron Gracias, junto Señor. con las lámparas el aceite. Quiere decir, hermano, que esto... Quiere decir que, en otras palabras, habían Antes- unas frías espiritualmente y otras que estaban atentas espiritualmente. Así es. Así es. Y esto es una parábola que Jesús hace referencia a la venida de A Él. los tiempos de Entonces, ese es el tiempo que estamos viviendo. Alerta, iglesia. Tienes que Amén. velar y orar porque el Señor está cerca. Amén. Otro problema que está padeciendo en la iglesia es la pérdida del llamado a la santidad.
Wow. Amén. Eso es, ¿sabes qué es lo que es? Este es un punto, pero poderoso. Tolerar el pecado. No, eso no, es lo que mira, que desde el púlpito ya muchas veces no se habla del muchas pecado. iglesias no hablan del pecado. Hay muchos, mira, hay muchos. No. Tremendo. Hay muchos motivadores, hay muchas personas que están hablando a la gente mensajes emocionales. Hay muchas personas que le están dando a las personas mensajes que no los redarguyen, sino que los complazcan, mensajes que los mantengan emocionalmente altos. Y eso no es el mensaje verdadero del Evangelio. El mensaje del Evangelio es cuando el Señor decía, arrepiéntete. Eso es lo que decía también Juan el Bautista. Amén. Un mensaje de salvación. El mensaje de Juan fue arrepentidos y convertidos. Así es, un mensaje de emergencia. No nos olvidemos, hermanos, que el pecado es pecado. Y hablar del pecado en la iglesia es algo que se ha perdido hoy desde muchos púlpitos por temor a que la gente se vaya. A que la gente se vaya. No, es que la mayoría de las iglesias llenas, es la mayoría de las iglesias, no estoy generalizando, pero estoy diciendo que muchas son tolerantes al pecado. Ahí está. Muchas no hablan de pecado, muchas no le dicen que el pecado te lleva a la perdición, que el pecado te separa de Dios, que tienes que cambiar, que tienes que ser transformado, que tiene que haber un arrepentimiento total, que la misma Biblia dice que aquel que viene a Cristo nueva criatura es. Yo no puedo dejar que la iglesia siga contaminada cuando Dios ha declarado una iglesia limpia, pura, sin mancha. Esa es la iglesia que Dios viene a buscar. Así es. Yo le digo a la iglesia de hoy que en estos tiempos que vivimos, Dios viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia. Esta es la iglesia que Dios viene a buscar. Por eso le tengo que hablar de pecado. Por eso le tengo que decir, arrepiéntete. Por eso te tengo que decir, vuélvete a Cristo. Por eso te tengo que decir, sepárate del pecado. Jesús mismo le decía, no peques más. Yo te sano, yo te libero, pero no peques más. Así es. Porque el pecado, mira hermano, el pecado te destruye, te mata, te aparta de Dios. Amén. Pastor, iglesia, predica de la santidad y predica de estos tiempos de la que verdad vivimos, que estamos cerca de la venida del Señor. De todas formas, en esta mañana podemos decirte a ti que Gracias, hay una oportunidad en el Señor. Amén. Aunque tú hayas fallado o aunque tú no le conozcas, gloria pero a hoy tu es nombre, el día Señor. de que arregles Aleluya. tus cuentas con Él. Hoy es el día que le digas, Señor, Gracias, yo quiero Señor. hacer las cosas bien. Amén. Y la palabra a mí me da una oportunidad. En Segunda de Crónicas 7:14 me dijo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtiesen de sus malos caminos, entonces, cuando todo eso lo hagas, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por eso estamos ahora aquí, porque nunca es tarde. En Dios nunca es tarde. Esto es una oportunidad que Dios nos está dando para que la iglesia de hoy, a través de este medio y a través de ti, podamos llegar aquellos que son necesarios, que es necesario que esta palabra llegue a sus oídos, llegue a sus corazones. Comparte esta palabra. Necesitamos que la compartas, necesitamos que tú mandes un mensaje allí para que otros puedan ver lo que hay en tu corazón también. Así es, la iglesia hoy día necesita regresar a la oración, amén, a la palabra, al discipulado, a la santidad y al poder del Espíritu. Mira, la iglesia no necesita un nuevo evangelio. Así es. La iglesia no necesita una nueva manifestación. No, eso está allí desde el libro de los Hechos manifestado. Toda la gloria, toda la grandeza, todo el poder, toda la palabra. No necesitamos otro evangelio, necesitamos el evangelio de Cristo. Necesitamos el evangelio de los apóstoles. Este es el evangelio verdadero. Ya se recibió. No hace falta cambiarlo. No. Lo que hace falta es vivir la palabra de Dios. Vivamos y cambiemos nosotros. Dios no tiene que cambiar. Gracias, Señor. Lo que está establecido, escrito está, como dijo Jesús. ¿Qué nos falta a nosotros? Seguir la dirección de aquel que nos dio las instrucciones. Eso es la iglesia. Comparte esta palabra. Dios te bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Que llegue a todas las vidas, a todos los corazones. Aleluya. Llénate del poder de Dios y vive lo que está en esta palabra. Amén. Consejos pastorales van adelante.
Ayúdanos a llegar a aquellos que lo necesitan escuchar también. Dios te bendiga y recuerda, Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones. Dios bendiga, iglesia. Amén. Dios te bendiga. Amén.